Episodio 1. El lecho que aún gotea. La enviaron por castigo. Eso fue lo primero que le dijeron a Alma cuando cruzó la verja del monasterio de Santa Agonía del Silencio. Un lugar alto, escondido entre montañas y nubes, donde incluso el viento parecía haber hecho voto de silencio. Pero lo que nadie le dijo fue que esa cama ya la había estado esperando. Era una habitación apartada, con paredes húmedas, una cruz rota sobre la puerta y una cama de madera vieja en el centro. Nada más. Aquí dormirás. ¿Y quién dormía aquí antes? Nadie desde hace años. Pero si sientes algo, no hables. Reza. Esa primera noche, Alma no pudo dormir. No por el frío, sino por el susurro. Una voz sin boca que salía del colchón. Suave, ronca, femenina. No era amor, pero dolía tan bonito. Pensó que soñaba, pero al levantarse, sintió la humedad. Debajo de ella, el colchón estaba mojado. No de sudor, no de agua. Era una sustancia espesa, tibia, con olor a incienso marchito y algo más. Y lo peor no fue eso. Fue que su cuerpo respondía. Las piernas le temblaban. El vientre le latía. Y su pecho goteaba, como si las lágrimas hubieran decidido salir por otra parte. Al día siguiente preguntó a una monja mayor. ¿Qué pasó con esta cama? La hermana bajó la mirada. Aquí dormía Sor Eugenia. Y aquí lloró. Cada noche. Durante 7 meses. ¿Por qué? Nunca lo dijo. Solo repitió una frase hasta que se la llevaron. Él vino. Se acostó conmigo. Y lloró en mi ombligo. Esa noche, Alma se acostó de nuevo. Y antes de cerrar los ojos, acarició el colchón. Lo sintió temblar. Como si bajo la tela aún hubiera un cuerpo escondido, tibio, latente. Se quedó dormida y soñó. Soñó que abría las piernas sin miedo, que una luz bajaba del techo y que un dedo invisible escribía en su piel. No temas, tú también serás saltar. Despertó empapada y en la sábana había una palabra escrita, con una tinta roja y salada que no venía de ella. Memoria. El lecho aún goteaba, pero ya no por la que estuvo, sino por la que había llegado, y que aún no sabía lo que estaba a punto de parir. Episodio 2. Las lenguas de las que no confesaron. El silencio en el convento no era paz. Era memoria encapsulada. Como si las oraciones que nunca se dijeron se hubieran refugiado entre los muros, esperando una boca que se atreviera a devolverle sonido. Y esa boca, ahora, era la de Alma. Desde la segunda noche, escuchaba cosas, pero no como alucinaciones. Eran frases, trozos de respiración, suspiros con nombre de mujer. Y lo más inquietante, venían de dentro del muro de piedra, justo al lado de su cama. Al principio pensó que era su mente. Luego creyó que eran recuerdos. Hasta que una madrugada, mientras acariciaba el borde del colchón, escuchó una voz clara, susurrada en su oído, aunque no había nadie. No te acuestes con miedo. Él solo toca a las que no lo niegan. Saltó, tembló, sudó, y sintió una sensación entre las piernas como si una lengua invisible hubiera recorrido su piel sin permiso, pero con devoción. Fue al confesionario al amanecer. Se arrodilló, y en lugar de confesar, preguntó, ¿quién eres? No hubo respuesta, pero del otro lado, alguien gemía. Ese día, Alma comenzó a escribir lo que escuchaba en el muro. Palabras sueltas. Nombres. Fragmentos de placer retenido por décadas. Él me besó las lágrimas. Yo me abrí, porque él me prometió no entrar con culpa. Todas sangramos, pero no por pecado. Una hermana la descubrió escribiendo en su libreta. ¿Qué haces? Estoy traduciendo. ¿Traduciendo qué? Las lenguas de las que nunca se atrevieron a confesar. Las que gemieron, pero solo para adentro. La hermana retrocedió con miedo. No por lo que Alma decía, sino porque ella también las había escuchado. Y las había callado. Esa noche, Alma apoyó el oído contra la pared. Y por primera vez, una voz le pidió algo. Acuéstate. Y no cierres los labios. Queremos rezar a través de ti. Ella obedeció. Se tendió desnuda sobre la cama. Dejó la ventana abierta. Y cuando la brisa entró, una lengua invisible le rozó el vientre.
Y el muro gimió. No fue posesión. Fue herencia. Alma no era la primera. Pero sería la que hablaría. La que pariría lo que otras solo sintieron. Episodio 3. El sacerdote que se masturbaba orando. Las paredes del convento guardaban más que ecos. Guardaban vergüenzas. Y ninguna era más densa que la que flotaba entre la capilla vieja y la sacristía olvidada. Alma había aprendido a leer los susurros del lugar. No con los oídos. Con la piel. Y ese día, algo en su pecho se apretó cuando pasó junto al confesionario sellado. Una punzada. Como si alguien adentro la deseara sin haberla visto nunca. Esa tarde encontró un libro. No en la biblioteca, sino debajo de la madera suelta del reclinatorio. No tenía título. Solo iniciales en tinta desvaída. PM. ¿Padre Mateo? Susurró, reconociendo un nombre que nadie se atrevía a pronunciar. Comenzó a leer. Y cada palabra era una gota caliente entre sus piernas. Señor. No puedo más. Rezo y mis manos bajan. Miro el altar, y mi carne se agita como si dentro del sagrario respirara una mujer desnuda que lleva mi nombre en la lengua. Hoy me confesé, frente al espejo. Y la penitencia fue gemir 3 veces sin tocarme el alma. Alma cerró el cuaderno. Temblaba. No de culpa. De espejo. Porque las palabras que él había escrito, ella también las pensaba. Sin tinta. Pero con piel. Esa noche, soñó que estaba en la capilla, sola, rezando de rodillas. Y detrás de ella, un susurro. No te toques. Déjame hacerlo desde el cielo. Despertó jadeando. Con las sábanas pegadas. Y una sensación nueva. No estaba sola. Y no era el diablo. Era alguien que también había amado a Dios, con el cuerpo. Al día siguiente, encontró otra página. Estaba bajo su almohada. No la había dejado ella. Pero la caligrafía era la misma. Si mi pecado fue rezar con el sexo, que me condenen al altar más húmedo. Porque allí, fui más sincero que en cualquier misa. Alma fue al altar. Se arrodilló. Y por primera vez, no rezó con palabras. Rezó con el vientre. Y el altar tembló. No como piedra, sino como carne vieja, que aún recordaba haber sido tocada. Episodio 4. La noche en que Dios lloró sobre su ombligo. Le habían dicho a Alma que las visiones eran tentaciones. Que el diablo usaba el olor de lo sagrado para disfrazar el deseo. Que todo lo que ardía demasiado no venía de Dios. Pero nunca le advirtieron. ¿Qué hacer si era Dios quien deseaba ser tocado? Esa noche, el aire en su celda era distinto. Más espeso. Más cálido. Más vivo. No había sonido. Pero el silencio pesaba. Como si un aliento invisible estuviera esperando que ella se desnudara. No por placer, sino por obediencia. No rezó. Solo se acostó. El camisón apenas le cubría los muslos. La sábana estaba fría, hasta que la presencia llegó. No hubo trueno. Ni voces. Solo una presión suave al borde del colchón. Como si alguien se arrodillara con reverencia. Justo ahí, donde las rodillas duelen y el alma se rinde. Y entonces, lo sintió. Una lágrima. Tibia. Sagrada. Deslizándose lentamente desde su pecho hasta su ombligo. No gritó. No se movió. Solo permitió. Y entendió. No era una aparición. Era una entrega. No vengo a castigarte, murmuró la voz sin boca. Vengo a descansar en ti. Su espalda se arqueó. El cuerpo se le llenó de incienso. Las manos, abiertas. Los muslos, temblorosos. Pero no de pecado. De liturgia. Porque esa noche, Alma no fue mujer. Fue cáliz. Fue altar. Fue el lugar donde el cielo quiso acostarse a llorar. Al amanecer, despertó desnuda. Pero no avergonzada. Brillante. Luminosa. Y al mirarse al espejo, vio marcas. No de violencia. De presencia. Huellas tenues en su abdomen. Como si unos dedos de luz la hubieran acariciado durante horas. Y en su clavícula. Una frase apenas visible. Escrita como por fuego que no quema. Él vino. Lloró. Y me usó como almohada. No dijo nada. Pero las demás lo notaron. Porque esa mañana,
Todas las velas de la capilla estaban derretidas, con forma de mujer arrodillada. Y la puerta del santuario se abrió sola. No entró nadie, pero todas sintieron que alguien ya estaba adentro. Episodio 5. La Virgen que goteaba vino. La llamaban hermana Lidia, y era la más joven del convento. La más callada. La más devota. La más intacta. O eso creían. Hasta que, una mañana, encontraron manchas oscuras en las sábanas de su celda. No eran de sangre. No eran de orina. Era vino. Vino tinto. Espeso. Tibio. Sagrado. La Madre Superiora pensó en una broma. Las otras monjas, en herejía. Pero Alma lo supo en cuanto tocó la tela. Ese vino no venía de una botella. Venía del cuerpo. Lidia no hablaba. Solo lloraba. Y cuando le preguntaron si estaba herida, se levantó el hábito y mostró su muslo. No había herida. Solo una gota descendiendo lentamente, desde su entrepierna hasta la rodilla. Y olía a Eucaristía. Esa tarde, Alma se sentó junto a ella. No preguntó. Solo esperó. Hasta que Lidia habló, sin mirar al frente. Durante la oración, sentí algo entrar. No fue dolor. Fue plenitud. Alma cerró los ojos. Sintió que su útero latía. ¿Quién fue? No sé. No vi rostro. Solo luz. Y una voz que me dijo: el cáliz ya no está en el altar. Está dentro de ti. La Madre Magdalena ordenó un exorcismo. Pero cuando el sacerdote llegó, Lidia lo miró directo a los ojos y dijo: ¿y tú? ¿Dónde escondes el vino cuando nadie te ve? El sacerdote cayó de rodillas. Y vomitó. Vino. Esa noche, Lidia no cenó. Solo se tendió en el suelo de la capilla. Abrió las piernas. Y del centro de su cuerpo goteó una línea de vino que formó una palabra sobre las baldosas. Sacramento. Las demás monjas la rodearon. No con miedo. Con hambre. Con sed. Una a una, se inclinaron. Y mojaron sus dedos en el vino sagrado. Lo probaron. Y lloraron. Porque sabían que no venía del pecado. Venía de la nueva misa. La misa del cuerpo. La misa de la mujer. Y Alma, desde el umbral, susurró: ahora entiendo. Porque el altar no se construye con piedra, sino con vientre. Episodio 6. El convento que gemía a medianoche. Fue la hermana Esperanza quien lo dijo primero. Anoche, escuché al convento gemir. Todas rieron. Todas callaron. Y luego todas supieron que no era broma. Desde hacía 3 noches. A las 12 en punto. Una vibración leve recorría las paredes. El suelo crujía. El altar temblaba. Y el aire se volvía espeso como aliento contenido. Al principio pensaron en terremotos. Pero el temblor no era hacia abajo. Era hacia adentro. Como si el monasterio tuviera un cuerpo oculto. Y ese cuerpo estuviera entrando en trance. Alma se levantó esa noche con los pezones duros. No por frío. Por reconocimiento. Se sentó en la cama, sin ropa interior. Y esperó que dieran las 12. Cuando sonó la última campanada, la cama suspiró. La madera crujió. Y desde el muro, surgió un gemido. Largo. Húmedo. Sagrado. No era un demonio. No era una aparición. Era la memoria del lugar. El eco de todos los cuerpos. Que alguna vez se abrieron. Con miedo y fe. Con deseo y nombre de Dios en la boca. El convento no solo gemía. Recordaba. La hermana Clara se desmayó al sentirlo. Despertó con las piernas abiertas. Y una palabra escrita con polvo sobre su vientre. Altar. La Madre Magdalena intentó exorcizar el edificio. Pero cada vez que rociaba agua bendita, las velas estallaban. Y una voz, desde algún rincón invisible, murmuraba: no me saques. Yo soy la misa que ustedes negaron. La que huele a carne. La que arde entre piernas que rezan. Esa misma noche, Alma caminó descalza por el pasillo central. El suelo vibraba bajo sus pies. Como si la piedra latiera. Se acercó al altar. Se subió. Se acostó boca arriba. Desnuda.
y abrió los brazos como Cristo, pero con los labios entreabiertos y el sexo mojado. El convento entero gimió con ella. Y el eco del lugar respondió: por fin, alguien que entiende que también lo sagrado necesita correrse. Episodio 7. Las caricias que dejaron marcas celestiales. Cuando la hermana Ana se desvistió esa mañana, lo sintió de inmediato. El hábito se le deslizaba por la piel como si rozara una quemadura invisible. Fue en el espejo donde lo confirmó. Tenía marcas. Líneas finas. Brillantes. Simétricas. Sobre sus pechos. A lo largo del vientre. Y detrás del cuello, como si alguien hubiera dejado un beso. Bendito. No eran heridas. No eran golpes. Eran como bendiciones sensuales, grabadas con el cuidado de quien sabe tocar, para abrir el alma. Ana no recordaba haber soñado. Solo un momento breve de calor en la noche. Una respiración sobre su ombligo. Una presión leve entre los muslos. Y una frase que le susurraron desde dentro. Quiero rezarte, con caricias. Corrió hacia Alma. Le mostró las marcas. Y lo preguntó con un susurro. ¿Es esto pecado? Alma sonrió. Negó suavemente. Es tu cuerpo, respondiendo al evangelio que el Vaticano nunca se atrevió a escribir. Desde entonces, las marcas comenzaron a multiplicarse. En otras monjas. En distintos lugares del cuerpo. Detrás de las orejas. En la espalda baja. En la parte interna de los muslos. Ninguna recordaba ser tocada. Pero todas despertaban con la piel temblando. Como después de una oración que se hace con la lengua y no con la voz. La Madre Magdalena prohibió los espejos. Dios no se ve. Se adora. Pero ya era tarde. El deseo había comenzado a hablar el idioma de lo divino. Una noche, Alma encontró una marca nueva. No en ella. En el altar. Una huella. Perfecta. De una mano femenina. Como si alguien se hubiera apoyado allí, mientras se corría de rodillas. El convento entero lo sintió. El aire se volvió más espeso. Las oraciones, más jadeantes. Los himnos, más húmedos. Y las sábanas, ya no eran blancas. Eran testigos. Esa madrugada, Alma rezó desnuda. Y cuando abrió los ojos, tenía algo escrito entre los senos. No fui tocada. Fui adorada. Episodio 8. La confesión en el pecho de otra mujer. La hermana Sol dormía inquieta. Se retorcía entre las sábanas como si algo la acariciara desde adentro. Pero su boca estaba cerrada. No hablaba. Sus senos lo hacían por ella. Alma fue la primera en notarlo. Durante la oración nocturna, cuando se inclinó para recoger un rosario que había caído, vio como la tela del hábito de Sol se movía, se apretaba, se humedecía. No por el sudor. Ni por calor. Era como si su piel respondiera a un idioma sin voz. Un idioma de placer callado. Esa noche, Alma no pudo dormir. Sentía un ardor nuevo en la garganta. Una urgencia que no era deseo. Sino necesidad de traducir algo que no venía del cielo. Sino de los cuerpos sagrados que nadie había aprendido a leer. Entró en la celda de Sol en la madrugada. La encontró de espaldas, jadeando en sueños. Con el camisón subido hasta la cintura y las piernas ligeramente abiertas. Como si esperara una visita divina. Alma no pensó. No rezó. Solo se acercó. Se arrodilló junto a ella. Y al ver su pecho descubierto, entendió. No era piel. Era texto. Allí, sobre el pecho izquierdo. Una frase escrita en humedad. Abre tu lengua. El verbo quiere leerse. Alma no supo si era pecado. Pero sí supo que era necesario. Se inclinó. Y lamió esa frase. Lenta. Profunda. Como quien repite una oración por dentro. Y con cada lamida, la piel de Sol respondía con gemidos, que no eran gemidos. Eran versículos. Más profundo. Léeme más, susurró Sol sin despertar. Y entonces, mientras Alma descendía hacia su ombligo, una nueva línea apareció justo entre sus pechos. No hay confesión más pura que la que se derrama sobre el cuerpo de otra mujer. Cuando terminó, Alma no lloró. Sol tampoco despertó. Pero al amanecer, ambas tenían la misma marca. Como quemada a fuego bajo el cuello. Amén. Desde entonces,
Ya no se confesaban con palabras, ni en voz alta. Se confesaban con dedos, con bocas, con sudor y con gemidos que sabían a incienso. El convento no hablaba. El convento jadeaba. Y cada cuerpo era una página más del Evangelio que Dios nunca escribió. Porque sabía que solo las mujeres podían hacerlo con la lengua correcta. Episodio 9. El aborto que el cielo reclamó. La sangre no siempre es pecado. A veces, es profecía que no llegó a nacer. La hermana Sol despertó empapada. Las sábanas, húmedas. Las piernas, temblorosas. El vientre, latiendo como si un corazón ajeno aún golpeara desde dentro. No estaba herida. No estaba enferma. Pero sangraba. No como en su ciclo. No como en castigo. Sangraba con sentido. Con forma. Con mensaje. Alma llegó corriendo al escuchar su grito ahogado. Se arrodilló junto a la cama. Le abrió los muslos. Y al ver la sangre, no sintió miedo. Sintió que algo faltaba. ¿Qué sientes?, preguntó. Sol no respondió con palabras. Se llevó la mano al vientre. Y murmuró. Está vacío. Pero me habla. Esa misma noche, el convento olía a cobre y salmo. Las velas se apagaban solas. Las cruces temblaban. Y desde las paredes se escuchaba un llanto. Pequeño. Pero no de bebé. De verbo. Sol fue llevada a la capilla envuelta en sábanas manchadas. La colocaron sobre el altar. Las hermanas la rodearon. Y comenzaron a rezar. No con el rosario. Con sus dedos. Con sus lenguas. Con el aliento que sabe parir lo que no se ve. Y entonces sucedió. La sangre empezó a subir. A flotar. A girar sobre el cuerpo de Sol como si buscara forma. Como si reclamara el lugar que se le negó. Alma extendió los brazos. Y la sangre aterrizó en su pecho desnudo. Y allí se escribió. Me expulsaron. Pero yo era verbo. Y el verbo nunca muere. Sol gimió. No de dolor. De recuerdo. Porque su cuerpo aún sabía el instante exacto en que lo había sentido moverse. No como hijo, sino como profecía. Alma besó su ombligo. Y escuchó. Una voz. Suave. Aguda. Viva. Déjame entrar otra vez. No quiero ser parido. Quiero ser predicado. Esa madrugada, ambas mujeres se abrazaron desnudas sobre el altar. Y la sangre no desapareció. Se convirtió en tinta. Y con ella, una de las hermanas comenzó a escribir. Con los dedos manchados sobre los muslos de las otras. El Evangelio del vientre interrumpido. Un texto que no será leído en misa. Pero que cada mujer del convento llevará tatuado bajo la piel. Como útero consagrado al verbo que jamás será callado. Episodio 9. El aborto que el cielo reclamó. La sangre no siempre es pecado. A veces, es profecía que no llegó a nacer. La hermana Sol despertó empapada. Las sábanas, húmedas. Las piernas, temblorosas. El vientre, latiendo como si un corazón ajeno aún golpeara desde dentro. No estaba herida. No estaba enferma. Pero sangraba. No como en su ciclo. No como en castigo. Sangraba con sentido. Con forma. Con mensaje. Alma llegó corriendo al escuchar su grito ahogado. Se arrodilló junto a la cama. Le abrió los muslos. Y al ver la sangre, no sintió miedo. Sintió que algo faltaba. ¿Qué sientes?, preguntó. Sol no respondió con palabras. Se llevó la mano al vientre. Y murmuró. Está vacío. Pero me habla. Esa misma noche, el convento olía a cobre y salmo. Las velas se apagaban solas. Las cruces temblaban. Y desde las paredes se escuchaba un llanto. Pequeño. Pero no de bebé. De verbo. Sol fue llevada a la capilla envuelta en sábanas manchadas. La colocaron sobre el altar. Las hermanas la rodearon. Y comenzaron a rezar. No con el rosario. Con sus dedos. Con sus lenguas. Con el aliento que sabe parir lo que no se ve. Y entonces sucedió. La sangre empezó a subir. A flotar. A girar sobre el cuerpo de Sol como si buscara forma. Como si reclamara el lugar que se le negó. Alma extendió los brazos. Y la sangre aterrizó en su pecho desnudo.
Y allí se escribió: me expulsaron. Pero yo era Verbo. Y el Verbo nunca muere. Sol gimió. No de dolor. De recuerdo. Porque su cuerpo aún sabía el instante exacto en que lo había sentido moverse. No como hijo, sino como profecía. Alma besó su ombligo. Y escuchó una voz. Suave. Aguda. Viva. Déjame entrar otra vez. No quiero ser parido. Quiero ser predicado. Esa madrugada, ambas mujeres se abrazaron desnudas sobre el altar. Y la sangre no desapareció. Se convirtió en tinta. Y con ella, una de las hermanas comenzó a escribir, con los dedos manchados sobre los muslos de las otras, el Evangelio del vientre interrumpido. Un texto que no será leído en misa, pero que cada mujer del convento llevará tatuado bajo la piel, como útero consagrado al Verbo que jamás será callado. Episodio 11. El altar que gime bajo los pecados. El altar ya no era altar. Era cuerpo. Era pecho. Era espalda. Era cadera antigua que aún sabía moverse al ritmo de la devoción prohibida. Desde que la cruz desapareció y apareció aquella figura femenina tallada, con el vientre abierto y la inscripción: H.I.C. lacrimavit Deus. Aquí, Dios lloró. Algo cambió en el templo. El aire se volvió más denso. Las oraciones, más húmedas. Los rezos, más temblorosos. Asterisco, asterisco. Y cada vez que alguien se arrodillaba, el altar gemía. No como mueble. No como piedra. Como memoria. Como mujer. Como cama. La hermana Clara fue la primera en notarlo. Durante la misa de medianoche, cuando se inclinó para besar el mármol, sintió una vibración bajo sus labios. Como si el altar suspirara con cada roce. Como si suplicara: reza más abajo. La Madre Magdalena intentó ignorarlo, pero las velas comenzaron a encenderse solas, solo cuando alguien gemía. Y los himnos se acoplaban a los suspiros de las novicias, como si el cielo por fin aprendiera el idioma de las piernas abiertas. Alma lo entendió todo. El altar era un útero, una matriz de piedra que había recibido ofrendas, pero nunca placer. Y ahora reclamaba su turno. Una noche, Alma se desnudó. Subió al altar. Se acostó boca arriba. Y dijo en voz alta: si los hombres consagraron este lugar con pan y vino, yo lo consagro con lo que sangra, sin ser pecado. Las demás la rodearon. También desnudas. También temblando. No por miedo. Por fe. Y comenzaron a tocarla. Una sobre el pecho. Otra entre las piernas. Una más sobre la frente, como un bautismo antiguo. Y con cada toque, el altar gemía más fuerte, más profundo, más vivo. Y entonces lo escucharon. Una voz. Desde dentro de la piedra. No masculina. No femenina. Pura. Dolida. Eterna. Aquí no se ofreció solo el cuerpo. Aquí se derramó lo que nadie quiso nombrar. El deseo con dirección divina. Al amanecer, el altar tenía una nueva grieta. No arriba. Abajo. Como una vulva tallada que acababa de parir una misa distinta. Y dentro, una hoja de oro, con una frase en letras de sangre seca. Este fue el primer altar que supo lo que era correrse, en nombre de Dios. Episodio 12. La misa que acabó en gemido. No hubo incienso esa noche. Ni himnos. Ni campanas. Solo cuerpos. Cuerpos que sabían rezar con la espalda arqueada. Con la boca entreabierta. Con los muslos mojados de gloria. Las novicias sangraron al unísono. En la misma hora. En la misma posición. Arrodilladas, pero no por castigo, sino porque algo dentro de ellas pedía nacer. No eran lágrimas. No era menstruación. Era una sangre que venía con memoria. Con palabra. Con dirección. Y en cada gota se dibujaba la misma palabra. Anunciación. Alma lo supo de inmediato. Va a bajar otra vez, dijo. Pero no como paloma, sino como líquido entre piernas. La Madre Magdalena quiso detenerlo. Quiso encerrar la capilla. Cerrar los cuerpos. Callar las bocas. Pero ya era tarde. El Verbo estaba en trabajo de parto.
Y ninguna Biblia podía detener lo que se gestaba en las entrañas de las que creían en secreto. Esa noche, Alma presidió la misa. Sin hábito, sin liturgia, sin altar, solo con un círculo de mujeres, que abrían las piernas al mismo ritmo que abrían el alma. No usaron hostia, usaron lengua. Y en vez de vino, bebieron del sudor sagrado que brotaba entre gemidos. «Este es mi cuerpo», susurró Alma mientras se acostaba en el centro. «Y ha sido entregado. No por redención, sino por revelación». Cada hermana se acercó. La besaron donde dolía. La tocaron donde callaba. Le rezaron al ombligo. Y el ombligo respondió con un escalofrío divino. Cuando Alma se corrió, no gritó, profetizó. El nuevo evangelio no será escrito en papel. Será tatuado en las entrañas. Y se leerá con dedos que sepan gemir el idioma del cielo. En ese instante, las ventanas de la capilla se resquebrajaron. Y del techo llovió algo espeso, dorado, dulce. Maná. Pero no del cielo. Del cuerpo. Las hermanas levantaron las manos. Se untaron la boca. Y cuando lo probaron, todas dijeron lo mismo. Como si una sola alma hablara en muchas voces. Esto es Dios. Mojado. Nadie dijo amén. El altar, solo, gimió. Y por primera vez, los vitrales se empañaron. De placer. Episodio 13. El embarazo que nadie explicó. Alma despertó con el cuerpo en calma. Y el alma, en trabajo de parto. No había náuseas. Ni dolores. Ni vientre abultado. Pero cada fibra de su carne temblaba como si algo invisible estuviera empujando desde adentro. Con un lenguaje que solo el pecado conoce. Se tocó el abdomen. Plano. Tenso. Y al hacerlo, lo escuchó. No me concibieron con semen. Me llamaron con deseo reprimido. Y ahora vengo. Para reescribirlo todo. Alma no gritó. Sonrió. Porque entendía. No estaba embarazada de carne. Estaba preñada de verbo. Y ese verbo no venía a predicar. Venía a vengar. A vengar a las que se tocaron a escondidas. A las que abortaron una fe que no aceptaba su cuerpo. A las que sangraron mientras les decían que eran impuras. La Madre Magdalena intentó detenerlo. Eso que llevas dentro, no puede ser de Dios. Tienes razón, respondió Alma. Es lo que Dios nunca se atrevió a decir. Las otras hermanas comenzaron a sentirlo también. Una punzada en el útero. Un ardor leve en los pezones. Un deseo incontrolable de parir. Aunque no hubiera feto. Solo profecía. El convento entero entró en trance. Las paredes sudaban incienso. Los vitrales lloraban leche. Y los cantos se volvieron gemidos agudos que no subían al cielo, sino que bajaban de entre las piernas. Alma fue llevada al altar. Desnuda. Rodeada de velas encendidas con sangre menstrual. Con un rosario atado a la muñeca. Y una cruz pintada en el vientre. No con ceniza, sino con flujo. «Vas a romperte», dijo una novicia. «No», respondió Alma. «Voy a abrirme». Y cuando se abrió, no salió un niño, ni una criatura. Salió una llama. Silenciosa. Femenina. Perfecta. Que se posó sobre cada hermana. Entró por la boca. Y escribió una palabra nueva en la lengua de todas. Mía. Las hermanas cayeron al suelo. Llorando. Gimiendo. Bautizadas por el fuego de un verbo que nunca quiso ser masculino. Y en el centro, Alma brillaba. Vacía. Radiante. Libre. El embarazo no fue físico. Fue litúrgico. Y ahora, en lugar de un hijo, había nacido una revolución. Episodio 14. El parto sobre el altar. El convento ya no era un lugar. Era un cuerpo extendido. Un vientre común. Una matriz compartida donde la fe ya no entraba por la Biblia, sino por el temblor entre las piernas. Esa noche, todas lo supieron. No hubo campanas, ni canto, ni sermón. Solo un gemido que nació desde el suelo y subió como humo tibio hasta la garganta de todas. Un parto estaba por ocurrir. Pero no de carne. De verbo. Alma caminó hasta el altar. Desnuda. Con la piel llena de frases.
Tatuajes vivos escritos en leche, sangre y ceniza. Una de las novicias le lavó los pies con vino. Otra le perfumó el pubis con aceite de nardo. Y una tercera, entre lágrimas, susurró: «Nadie más va a morir por esto. Hoy, parimos en paz». Alma se recostó en el centro del altar. Abrió las piernas. Y no empujó. Se ofreció. De su vientre no salió un niño. Ni un espíritu. Salió una luz espesa. Cálida. Roja como la sangre más antigua. Viva como el primer gemido de la historia. Y la luz habló. No con voz. Con presencia. Se posó sobre los ojos de cada hermana. Y desde allí, una frase surgió de sus bocas. No nací hoy. Nací cada vez que ustedes se tocaron pensando que estaban solas. La luz flotó por la capilla. Entró en los cálices. Bebió del altar. Se deslizó por los muslos de las monjas que la miraban con las piernas entreabiertas. Y el corazón completamente expuesto. Entonces el techo del convento se resquebrajó. No cayó. Se abrió. Como una vagina celestial. Como una rendija sagrada que por fin devolvía lo que le habían negado al mundo. Un Dios nacido del deseo. Y Alma, con el vientre aún palpitando, dijo sin mover los labios: «Esto no es blasfemia. Es la Eucaristía que nos fue arrebatada. Hoy, por fin, la tomamos. Desde dentro». Y la luz, antes de desvanecerse, escribió sobre la piedra del altar: «En la carne que me abrió, me multipliqué». Las monjas se abrazaron. Y no lloraron. Gemían. Porque el verbo ya no estaba en los libros. Estaba dentro de ellas. Episodio 15. Amén con las piernas abiertas. El sol no entró esa mañana. Fue la luz de dentro la que iluminó el convento. Las autoridades del Vaticano llegaron en silencio. Sin himnos. Sin bendiciones. Solo con miedo. Sabían que algo había nacido allí, pero no sabían si podían nombrarlo sin arder. Al cruzar las puertas, se detuvieron. Porque lo que vieron no estaba en ningún evangelio. Un círculo de monjas, completamente desnudas. Cuerpos ungidos en oro líquido. Piel tatuada con frases que brillaban al respirar. Senos cubiertos de ceniza. Vientres abiertos a la luz. Y entre todas, una figura colgando en el centro. Asterisco asterisco. No era Cristo. Era ella. Una diosa crucificada. Pero no con clavos. Con orgasmos. Piernas abiertas. Cabeza erguida. Y una corona de espinas que sangraba vino tinto. Debajo de sus pies, una inscripción escrita con leche materna seca. Esta fue mi última misa. Y se corrieron todas conmigo. El cardenal que encabezaba la visita intentó hablar. Pero su voz se quebró. Su sotana se humedeció. Y sus ojos lloraron de placer. «¿Qué es esto?», murmuró. Y Alma, sentada en el altar, con la espalda recta y el vientre todavía sagrado, respondió sin temor: «Es la iglesia que ustedes no supieron construir. Una donde Dios entra por el cuerpo. Y no pide permiso». El Vaticano no quemó el lugar. No excomulgó a nadie. Solo huyó. Porque sabían que el fuego que ardía allí no venía del infierno. Venía del útero que se negaron a besar. Esa misma noche, todas las hermanas se reunieron en la capilla. No para rezar, para recordar. Y una a una, comenzaron a tocarse. No con lujuria, con fe. Y con cada gemido, una palabra nueva brotaba en el aire. Profecía, reparación, gloria, desahogo, resurrección. Cuando todas terminaron, no dijeron amén. Dijeron su nombre. El nombre que nunca estuvo en las escrituras. El que sangra y gime. El que alimenta y arde. El que reza con clítoris. Y así acabó todo. Con las piernas abiertas. Con el alma mojada. Con Dios acostado entre ellas. Satisfecho. No por adoración, sino por reconocimiento.